En octubre mi papá me llevó a un campo cerca de Balnearia. Era una pequeña estancia que pertenecía a una familia de Buenos Aires y que cuidaba un hombre que vivía allí con su mujer y los hijos. Don Juárez era poco conocido en la zona. Quiero decir, era de esas personas que no bajaban nunca al pueblo. A veces había gente que prefería ir directamente a la ciudad cuando necesitaba provisiones y esas cosas, y los Juárez parecían ser de esos, excepcionalmente en la veterinaria, en la cual aparecía la hija de unos 20 años aproximadamente, que iba al negocio, compraba lo que necesitaban y se subía al sulky sin hablar con nadie. En una oportunidad, que eran raras, la maestra del pueblo le atajó y le preguntó directamente si los hermanos iban a la escuela o no, porque tenía pensado ir a hablar hasta la casa con el padre, que no podía ser que esos chicos no estuvieran recibiendo educación y todas las cosas que puede decir una maestra. Parece que la chica no le responde nada, así que la señorita Aida agarró el citrón que tenía y se fue así nomás. La estancia quedaba a unos 20 kilómetros entrando desde la ruta, justo antes de llegar a Balnearia. Cuando la maestra volvió, no comentó nada de esa visita, y a la semana ya se estaba yendo a Córdoba. Había pedido el traslado. Todo el mundo se preguntaba por qué la señorita Aida se iba así del pueblo. Porque si bien no era una chica de ciudad, parecía estar contenta con la escuela de Villa Fontana y nunca había mencionado que tenía pensado irse. Por supuesto que nunca nadie imaginó que pudiera tener que ver con la visita a los Juárez. En realidad solo yo lo pienso, ahora. Mi mamá comentó lo de la maestra cuando la hija llegó por el dispensario con una nota que pedía que mi padre fuera a la casa. A mi papá le llamó la atención. Él pensaba que los Juárez debían atenderse con otro médico, alguno de un pueblo vecino, porque nunca antes la habían llamado ni se habían acercado al dispensario por nada, ni una simple gripe. Así son los criollos, dijo mi papá. Nunca vienen al médico y cuando caen es porque están en las últimas. Y después te echan la culpa a vos, y sos el matasanos. Acompáñame, Martín. Así vas conociendo los bueyes con los que vas a tener que arar. Ya hemos pasado la siesta. La casa era grande, de esas que son como un chorizo y que las recorre una galería donde desembocan todas las piezas. Cuando llegamos nos recibió don Juárez. Era un morocho grandote, casi obeso, que caminaba muy lentamente hacia el auto, cuando estacionamos. No me pareció muy cordial. Recuerdo que cuando acompañaba a mi papá a la casa de algún paciente, siempre la gente nos recibía muy bien. Viste cómo dicen los pueblos la gente con el doctor. Pero Juárez no. Era medio seco el hombre. Ni bien mi papá se bajó, le comenzó a hablar bajito y sin sacarse la mano izquierda del bolsillo. Aparecieron los hijos, todos gordos. Eran tres que rondaban entre los 5 y 11 años, más o menos. Y era impresionante el parecido con el padre. Como pesados al caminar, nos rodearon mientras nos miraban como si hubiera llegado no sé quién. Me dio la impresión de que realmente en esa casa nunca recibían a nadie. Escuché que mi padre decía, tengo que verla, no puedo decirle nada antes de verla. Me quedé por ahí dando vueltas mientras mi papá entraba en una de las habitaciones. Al rato apareció la hija, o la que yo suponía la hija. Diferente a los hermanos, era delgada y con una expresión despierta, que contrastaba con la carita en medio dorminos que tenían los chicos que había visto. Me preguntó si quería tomar mate, le dije que no. En realidad sí tenía ganas, pero siempre me sale el no y después me arrepiento. Ella volvió a entrar, al rato salió, me miró y entró nuevamente. Mi papá se demoraba. Yo fui hasta el auto y me puse a escuchar al radio. No sé por qué, me olía que la cosa no debe ser muy buena. En un momento me acuerdo que di vuelta la cabeza y vi a los tres chicos bajo de un algarrobo. Estaban como sentados. Digo, ¿cómo? Porque me pareció raro en la forma en la que se hallaban. No sé, nunca había visto chicos sentarse de esa manera. Me acuerdo que pensé, lo que pasa es que son gordos. Uno estaba con las piernas estiradas y el torso medio levantado, y los otros dos con la espalda hacia arriba y la cabeza erguida, como si estuvieran hablando, pero no hablaban. Me fijé y estaban en silencio, como masticando. No sé muy bien qué fue lo que me pareció poco natural, si algo en el cuerpo o esa postura como de echados que nunca había visto. Al rato vi que mi papá salía de la casa y se quedaba hablando con don Juárez en la galería. También pude ver que se acercó la hija, pero ni bien estuvo cerca de ellos, el padre se dio la vuelta y la chica retrocedió rápidamente. Después se acercaron al auto. Vi que mi papá venía con cara de preocupado que siempre tiene cuando algún paciente anda grave. Don Juárez lo saludó dándole la mano, siempre con la otra en el bolsillo. Durante el regreso casi no habló. Le pregunté por la enferma y qué le pasaba, pero no me contestó. Apenas me dijo que tenía unas manchas en el cuerpo y que no sabía qué podía hacer. Cuando llegamos a casa me olvidé del tema hasta el día siguiente. Estaba esperando que mamá saliera al baño para darme una ducha y mientras pasaba por la salida donde está el teléfono, escuché lo que decía. Parecía estar hablando con un colega. Para colmo, no me sabían decir cuándo aparecieron. Yo no sé si esas manchas tienen días, semanas, no sé. O no se bañan, o no se miran, o son medio idiotas. Te juro que nunca vi algo así. Son unas manchas negras en todo el cuerpo. No hay comezón ni dolor. Lo único que observé es una pilosidad que se va extendiendo desde el centro de las manchas hacia la periferia. No, te digo que no son lunares. Yo he visto lunares grandes, pero esto no tiene nada que ver. Además, los lunares no se extienden así. Voy a pedir una interconsulta, pero no sé cómo hacer para que esta gente vaya a hacerse ver con un especialista a Córdoba. Cuando entré al baño, no pude evitar mirarme al cuerpo. Trataba de imaginarme esas manchas con pelos mientras me enjabonaba como nunca. Se me cruzó que esa enfermedad podía ser contagiosa. En ese momento dudé de seguir medicina.
Esa noche, después de cenar, mi papá se encerró en el consultorio. Yo me quedé mirando televisión y, como siempre, puse la paga para hacerme un café. Como vi que la luz del consultorio seguía encendida, les fui a preguntar si quería tomar algo. Sobre el escritorio vi unos libros abiertos con unas láminas espantosas de lo que parecían ser fotos de pacientes con enfermedades de la piel. Mi papá me dijo que no quería nada y me fue a acostar. Esa noche tuve pesadillas. Soñaba que me despertaba y que cuando corría las sábanas estaba cubierto de manchas negras. Al día siguiente me enteré por mi mamá que ni bien temprano había ido la hija de los Juárez a buscarlo a mi papá. Me comentó que ahí nomás le pidió que fuera al pueblo vecino por una ambulancia, mientras él iba a la casa. Mamá me dijo que fuera al dispensario para avisar que mi papá había tenido una urgencia y que llegaría tarde. El dispensario queda a pocas cuadras de mi casa, todo en Villa Fontana queda a pocas cuadras, así que me fui caminando. La sala de espera estaba repleta. Le dije a la enfermera lo que pasaba y que mi padre llegaría tarde porque estaba en la casa de los Juárez y había pedido una ambulancia. Rosa, la enfermera, hizo un gesto de fastidio. ¿Vos te parece, Martín? Esta gente nunca vino al médico y ahora tu padre tiene que andar a las corridas. ¿Qué cosa con estos criollos brutos? Andás a ver qué tiene esa mujer. No es por hablar, pero la esposa del veterinario me dijo que la chica de los Juárez más de una vez fue a buscar unos remedios y que el marido sospechaba que eran para ellos. No sé, son cosas que uno por ahí piensa, pero no me extrañaría que fuera cierto. Volví a casa, me puse a acomodar mi habitación y apareció mamá. Martín, tu papá se está demorando. ¿Por qué no te llegás hasta lo de los Juárez a ver qué pasa? En una de esas necesita ayuda, no sé, cualquier cosa.